algún sentido, alguna direccionalidad común. Es cierto que nos peleamos mucho tiempo contra la coherencia y dijimos no hay que asignarle ni atribuirle coherencia a nada, pero también es cierto que ahora nos encontramos con este panorama. Entonces la pregunta que me hago es ¿de qué espacios nos habremos retirado los pedagogos, las pedagogas? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué responsabilidades tuvimos en esta reorganización de la escena educativa? ¿Qué queda finalmente hoy de la pedagogía? Y voy a tratar de sostener ahora muy rápidamente tres cosas básicamente. Una, que estamos hoy ante algo que llamaré una suerte de abstencionismo pedagógico que se da en paralelo con, junto a, una fuerte voluntad prescriptiva. En segundo lugar, y recuperando la idea del suicidio, lo que voy a intentar muy esquemáticamente es ver qué hitos podemos identificar en la discusión que hemos dado, las muchas discusiones que hemos dado en el marco de la disciplina pedagogía, que dejaron espacios que se llenan hoy de estos discursos y estas prácticas, que es lo mismo que decía Silvia antes. Y en tercer lugar, intentaré muy rápido traer acá cuál es la respuesta que dio Cecilia Bralaski en 1999 a través de ese libro. En relación con el primer asunto, creo que podríamos afirmar que estamos hoy frente a una especie de abstencionismo pedagógico en tres sentidos. En primer lugar, podemos identificar un abstencionismo muy militante en otorgarle direccionalidad política al conjunto de los discursos y las prácticas educativas, a lo que hacemos en educación. Quiero decir, habría como una voluntad de abstenerse, de asignarle a la profusión de prácticas y discursos que circulan y de lo que nos agarramos incluso acerca de la educación, una direccionalidad política común. Ya no es, está claro, la igualdad, no aparece en el horizonte la igualdad como esa direccionalidad política común, no aparece tampoco en su forma jurídica, bajo la forma del derecho. Esto tampoco parece ser lo que le da una direccionalidad común, y en lugar de esta direccionalidad común empiezan a aparecer por lo menos dos cosas. Una es una nueva forma de meritocracia, y digo una nueva forma porque la meritocracia liberal necesitaba de la igualdad, necesitaba de la retórica de la igualdad, pero también necesitaba de la construcción de esa equivalencia entre igualdad y homogeneidad que iba a garantizar la igualdad de oportunidades. Sin igualdad de oportunidades no había mérito. Hoy asistimos, creo yo, a la emergencia de nuevas formas de meritocracia en la que el mérito consiste en saber obtener, en saber adquirir por los propios medios, a través del propio criterio, los medios de orientación en el mundo, desde donde a cada uno le tocó y como quiera y como pueda. Y por otro lado, creo que el viejo lugar de una direccionalidad política común aparece hoy ocupado por una direccionalidad política que se fragmenta, que dice de sí misma que lo legítimo es que sea fragmentaria, diversa, y que encuentra su punto de origen en las familias y en el mercado. No debemos escuchar solo como si fueran una caricatura de algún asunto que ya va a pasar, las fórmulas libertarias en relación con este asunto. Cuando desde el pensamiento libertario se dice hay que bajar todos los derechos, el concepto de derecho es una aberración, la idea de derecho a la educación es una aberración, porque un derecho no es más que la delimitación del margen de libertad de un individuo para educarse como quiera, ¿sí? A lo que estamos asistiendo es a la instalación de un nuevo modo de asignar direccionalidad política a las prácticas educativas. El segundo abstencionismo
o la segunda forma en que el abstencionismo pedagógico se manifiesta, me parece a mí, es en una especie de abstencionismo generacional. Para decirlo rápido, traigo acá las palabras de Bellamy, François Bellamy, que es un profesor de secundaria, de liceo en Francia, un tipo muy conservador, que en la discusión pedagógica francesa está del lado que no nos gustaría estar, pero escribe un libro que se llama Los desheredados. Y en ese libro ilustra bien esta especie de retirada generacional de la responsabilidad educativa. Bellamy dice: estamos asistiendo a una ruptura inédita. Una generación se rehúsa a asumir su responsabilidad de pasarle a la siguiente lo que tiene para darle. ¿Sí? Y es en este sentido, y en favor de, Bellamy dice, bueno, en favor de que todo está en las pantallas, de que todo está disponible, que entonces no hace falta tener ningún gesto de transmisión, es que empieza a aparecer esta generación que se abstiene, esta especie de abstencionismo generacional, creo yo, un abstencionismo que, como es evidente, omite la discusión sobre la cultura, la discusión sobre los objetos de transmisión, y también omite, por supuesto, la pregunta por qué pasa con la filiación, ¿no? ¿Quién ata, finalmente, quién inscribe a esos que llegan? Y la tercera forma en que este abstencionismo pedagógico, me parece, empieza a manifestarse, es en una especie de abstención también militante a intervenir sobre el otro. Parece que intervenir sobre el otro no está bueno ya. Sí, hasta hace algún tiempo, y forma parte de lo mejor de la tradición educativa y de lo peor también. Decíamos que la educación también es intervenir sobre el otro, querer hacerle algo a alguien. Lo que aparece acá es una abstención en esta intervención. Enseñar se volvió sospechoso, decidir qué tienen que aprender otros se volvió sospechoso, y aparece, creo yo, como el prefijo de la época, el prefijo auto. Autoaprendizaje, autorreflexión, la autorregulación. Es en esta celebración de individuos que se autoengendran y por sí y sin intervención del otro podrán en todo caso acceder a la formación que requieran. Este abstencionismo pedagógico, dicho así muy rápido, paradójicamente viene acompañado en la escena actual, creo yo, de una fuerte voluntad prescriptiva, de una especie de impudorosa voluntad prescriptiva. Hay recetas, secuencias, instrucciones, evaluaciones, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación por todos lados, regulaciones, prescripciones para la intervención. Se pueden encontrar, comprar y vender en un mercado de productos educativos, un mercado transnacional que además es cada vez más amplio y cada vez más rentable, pero también empieza a ser la forma en que las políticas educativas llegan a las escuelas, ¿no? Acá hay una estantería de cosas y cada uno que se sirva. ¿Cuál es la diferencia entre esta forma de la prescripción y la prescripción pedagógica, la clásica prescripción pedagógica de la que hablaba también Silvia? Que en este caso, cada una de estas prescripciones o regulaciones o indicaciones encuentra su sentido exclusivamente en su eficacia. Si el conjunto de prescripciones y la voluntad clásica prescriptiva de la pedagogía encontraba su sentido en la direccionalidad política común que todo ese modelo coherente que nos dedicamos mucho a criticar le daba, hoy lo que tenemos es que cada prescripción encuentra su sentido sobre sí misma. Lo que importa es que funcione. Lo que le da sentido es exclusivamente su eficacia. Y me parece que no tenemos que dejar de escuchar esto, porque acá tampoco hay una cosa más o menos coyuntural. Muchas veces en nombre de la crítica, de la pedagogía crítica y del pensamiento crítico, hemos
oído que muchos docentes, mucha gente, muchos educadores y muchos chicos están esperando que alguien les diga algo en relación con qué hay que hacer y que alguien les dé algo que funcione. Si aceptáramos que esta muy rápida y esquemática descripción puede más o menos caracterizar algo de lo que está pasando, por lo menos algo de lo que a mí me impresiona de lo que está pasando hoy en la escena pedagógica, quiero entonces recuperar la idea de suicidio que trae Cecilia y la pregunta de qué habremos hecho para merecer esto. Y lo haría identificando algunos momentos de la discusión que hemos dado dentro de la pedagogía que de algún modo abrieron la posibilidad para que estos nuevos discursos y nuevas prácticas encuentren un lugar. Un primer momento, yo diría, es el momento que tiene distintas ubicaciones históricas, pero lo podemos poner a mitad del siglo XX, el momento de cientificación del conocimiento educativo. Esto es el momento en el que, en favor de construir, de otorgar un estatus científico al conocimiento acerca de la educación, vamos en contra del espíritu acientífico y acrítico que le asignábamos a la vieja pedagogía, esa pedagogía que especialmente en los 80, la década de 1980 en la Argentina, especialmente con la apertura democrática, tildábamos de una pedagogía que se había llenado de filosofía, de una filosofía espiritualista, a veces de una dudosa filosofía de cuño católico, y que además, para peor de los casos, había venido concentrando los signos más conservadores de la dictadura militar. Entonces, la renovación de las carreras de ciencias de la educación en la Argentina, no olvidemos, luego de la apertura democrática, se desembarazan de la pedagogía, casi en ninguna permanece una materia que se llame pedagogía, pero básicamente lo que se quiere desembarazar es de este espíritu que se leía como acrítico y acientífico y que iba en contra del tono, el estatus científico que pretendían adquirir las disciplinas de la ciencia de la educación en ese momento. Lo que más se discute en ese momento, que era resultado de este espíritu acrítico, pretendidamente apolítico de esa pedagogía, era que reivindicaba la pedagogía su legitimidad para decir cómo deben ser las cosas, ¿no? La idea de que el deber ser, hay un deber ser instalado por la pedagogía contra el que la ciencia tiene que ir, me parece que se lleva puesta un primer rasgo de la pedagogía, expulsa de la pedagogía un primer rasgo que podríamos traducir hoy en términos de alguna discusión acerca de cómo queremos que sea la sociedad, qué queremos que nos pase y qué queremos que les pase a las nuevas generaciones. Conserva este momento la cuestión de la prescripción, no la desecha, pero la convierte en un resultado técnico del conocimiento científico. Y aparece ahí el desarrollo de las tecnocracias educativas respondiendo a las necesidades de una burocracia nacional e internacional que se iba desarrollando, que mantiene la exigencia prescriptiva pero con este nuevo tono. El segundo hito que quiero señalar en esta discusión lo traen, claro, las pedagogías críticas con las que hemos tenido mucho que ver. Las pedagogías críticas se plantan en esta discusión en contra de la tecnocracia. No hace falta que me alargue acá con esto, en favor de la emancipación, la transformación de las sociedades, la construcción de contrahegemonía, etc. Y van a definitivamente expulsar toda intención prescriptiva de la pedagogía, fundamentalmente porque le atribuyen a las prescripciones pedagógicas, a las regulaciones pedagógicas, un efecto normalizador que materializa la pretensión reguladora de las conductas y de las sociedades que estaban contenidas en estas reglas pedagógicas. Entonces, con las pedagogías críticas se va a la prescripción.
Finalmente llegan, por supuesto, las pedagogías postcríticas y se llevan puesta otra cosa, que es cualquier pretensión totalizante de la pedagogía, cualquier intención de darle coherencia a las cosas que decimos y hacemos en educación, más el modo en que pensamos, la igualdad, la política, el individuo, cae y también cae bajo sospecha. Acá contribuyen a esto, como decía Adriana, los estudios culturales, justamente, las teorías Foucaultianas en general, todas las teorías postcríticas que nos van a criticar, las grandes narrativas, la unidad del sujeto, la idea de que hay un centro, una racionalidad universal, etcétera, etcétera. Entonces, con las pedagogías postcríticas me parece que se va a otro rasgo de la pedagogía, ¿no? Que era su pretensión totalizante que nos parecía tan espantosa en ese momento. Me queda poco tiempo, pero no quiero dejar de traer acá algo que para los que estuvieron en ese momento recordarán. Yo es un momento que no olvidaré nunca más, que ocurrió en el 6º encuentro de cátedras de pedagogía que tuvo lugar en Caleta Olivia. Silvia estaba. No sé qué más estaba, veo gente joven que seguro no estaba. Bueno, todos los que estábamos se acordar de esto. Tomás Tadeu da Silva, en su conferencia de apertura, nos decía, para terminar de darle el golpe de gracia a todo este recorrido en el que la pedagogía fue sobre sí misma, decía lo siguiente: me esfuerzo por evitar el enunciado perentorio, los imperativos aún disfrazados de infinitivos que indican leyes y decretos, los artículos definidos que marcan exclusividad y totalización, las partículas que rigen el absoluto, nunca, siempre, nada, todo, todos. Los verbos prescriptivos que restringen las elecciones y suponen una moral. Se debe, es preciso, es necesario. Me esfuerzo por evitar las generalizaciones, las afirmaciones grandiosas, altisonantes, ensordecedoras, los sermones y las sentencias, las interdicciones y los permisos, los gestos apocalípticos y las profecías milenaristas, la denuncia y la salvación. Me esfuerzo por evitar lo que puede ser y lo que no. Lo conseguiré. Reveo la primera frase y pierdo el equilibrio. Un simple adverbio me hace besar la lona. Debería, por oficio, hablar de pedagogía, de currículo, de la educación. Hablar de teorías, citar pensadores, criticar el estado de cosas. Después, proponer alguna solución, indicar una salida, trazar un programa y terminar con unas palabras edificantes. Apelar a la emoción, proporcionar algún consuelo. No estaría siendo fiel al guión de un género discursivo pisoteado y repisoteado, el discurso pedagógico crítico. Estos son solo 2 fragmentos de esa conferencia de Tomás, en la que cuando terminó, no sé si recuerdan, los pocos que estuvimos ahí, dijo: y a partir de ahora no voy a hablar nunca más. Y esta fue mi última conferencia, y no le hablo más a nadie, porque lo que estaba recogiendo era en toda su radicalidad las críticas que de las pedagogías críticas y sobre todo a partir de las teorías postcríticas empezábamos a sostener, con lo cual con absoluta coherencia decía: bueno, listo, si llegamos a este punto yo debería anularme como sujeto de enunciación, portador de una autoridad, etcétera, etcétera. No sé después si siguió hablando, si fue un show que nos hizo. No habló nunca más. ¿Siguió? No habló más, se dedicó a traducir a Spinoza al portugués y no habló más en público. Bueno, fue muy impresionante. Dijo que las pedagogías críticas tampoco debían seguirse y que él se quitaba su apellido, parte de su apellido. Exacto, ¿verdad? y a partir de ahí fue Tomás Tadeu. Parecía a Lula. Tal cual, tal cual. Dijo no. Tal cual. Algunos acá, sobre todo los más jóvenes, les puede parecer que era un loco, que probablemente lo era. Pero fue muy impactante ese momento. Para mí fue de verdad muy impactante. Era una apelación muy fuerte
y nos estaba poniendo por delante una imposibilidad. Y nos estaba diciendo con toda claridad, la pedagogía no tiene más sentido. Entonces, por supuesto, ninguna recogimos ese guante de todo. Tratamos de hacer un poco, que hay algunas cosas que no queremos decir y qué sé yo, pero ninguna recogió ese guante. Acá estamos hablando después de todo, pero tengo la impresión de que algo de un vacío que se generó, no a colación de esta ponencia que la escuchamos 30 personas, sino a colación de todas estas discusiones, termina un poco explicando lo que pasa hoy. Queríamos una pedagogía sin prescripciones y hoy tenemos prescripciones sin pedagogía. Muy bien, repita. Es sencillo el razonamiento, tampoco merece un aplauso. Pero creo que es algo que tenemos que advertir. Hicimos mucho esfuerzo por expulsar la prescripción de la pedagogía y hoy no hacemos más que escuchar y ver circular prescripciones sin pedagogía. Queríamos pedagogías plurales, diversas, no totalizantes. Y hoy lo que tenemos son lo que María Bonarodsky llamaba pedagogías a la carta, un menú de pedagogías entre las que podés elegir. Ya no se trata hoy, está claro, de regular las prácticas educativas. Esas prescripciones que proliferan no pretenden regular las prácticas educativas, pretenden transmitir unas reglas que aseguren que cada uno se pueda regular a sí mismo. Y el individuo aparece acá como el principio y el fin de la pedagogía. Y esto no es otra cosa que negar la pedagogía. Y ese individuo que hoy es principio y fin de la pedagogía es hoy, entonces, responsable de sus éxitos y sus fracasos. Es el exclusivo responsable de sus éxitos y de sus fracasos. Es el exclusivo responsable de aprender por sí mismo, de autogestionar su aprendizaje. Si alguna vez criticamos, y nos hemos reído incluso con mi amiga Silvia Serra, de tantas cosas, entre otras, de la ciudadanía crítica, y Estanislao, me acuerdo, escribía hace muchos años, ¿qué relación hay entre la MEVA y el objetivo de formar ciudadanos críticos? Resulta que hoy en lugar de ciudadanos críticos o alguna versión más o menos parecida, lo que tenemos es sujetos emprendedores. El emprendedurismo ocupa ese lugar y el emprendedurismo ocupa ese lugar también para moverse en las coordenadas políticas de esta sociedad de hoy. No es solo un modo de encarar acciones individuales o productivas, sino políticas. Y cuando la educación, esta educación finalmente apunta a formar emprendedores, define las instituciones educativas como emprendedoras. Hay proyectos y financiamientos en el Ministerio de Educación de la Nación, en el caso de las universidades, que se llama Universidades Emprendedoras. Que me enloquece la frase, no sé ustedes, pero ¿qué otra cosa sería una universidad autónoma si no fuera emprendedora, ¿no? De lo que nos está hablando es de la formación de sujetos capaces de vivir en un mundo sin derechos. Para eso necesitamos sujetos emprendedores. Entonces, sé que tengo que ir terminando, digo dos cosas sobre la respuesta de Cecilia Braslavsky en Rehaciendo Escuelas, porque es muy impresionante para mí que Cecilia, a quien cualquiera de nosotros ubicaría como referente de muchas otras disciplinas, la historia de la educación, la sociología, las teorías del currículum, la educación comparada, pero no de la pedagogía, termina casi hacia el final de su vida escribiendo, o como al final de su obra más productiva, escribiendo un libro de pedagogía, algo que yo creo es clásicamente un libro de pedagogía. Como decía antes, Cecilia formula el concepto de suicidio pedagógico, es un concepto que resuena en muchos trabajos de ella desde los años 80. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 10 años desde que lo formuló por primera vez para que en el libro Rehaciendo Escuelas, decidiera abandonar todos los abordajes
parciales que había ido haciendo de la crisis de la educación o de los problemas de las prácticas o de las políticas educativas, para proponerse nada menos que la tarea de reinventar en su totalidad, decía ella, integralmente, el modo en que las sociedades modernas habían dado respuesta al problema de la educación de masas. Cecilia lo decía así: en América Latina no estamos conformes con nuestras instituciones escolares. Sabemos que necesitamos rehacerlas y en eso estamos. Pero para reinventar las instituciones escolares es preciso reinventar las escuelas de pensamiento. Y se propone en un solo libro reinventar las escuelas de pensamiento y las instituciones escolares. Es un libro en el que, para decirlo rápido, articula en un modelo único, se propone articular en un modelo único, orientado por un conjunto de principios políticos comunes, que no son otros que el aprendizaje de calidad, decía ella, en condiciones de igualdad para todos. Esto es, en un modelo coherente desde el punto de vista conceptual, se propone, decía, articular todas las dimensiones de los procesos educativos, desde las subjetivas hasta la política, y se propone además que ese modelo formule criterios para la acción individual, institucional y política. O sea, más pedagogía que esto no hay, pero lo que quiero destacar es que Cecilia sabe ya a esa altura, año 99, que ya no puede decir eso. Cecilia sabía, o más bien no podía desconocer, que escribía este libro en pleno auge de las críticas a las metanarrativas pedagógicas. Ella sabía que escribía esto en pleno auge de las críticas a los grandes relatos, a la pretensión de coherencia y unidad del sujeto. Sabía que mientras escribía esto estaba rodeada de voces que anunciaban el fin de la pedagogía moderna. Se propone, sin embargo, y a pesar de esto, sentar las bases de un modelo que mantenga su alcance totalizante y su vocación prescriptiva, pero que deje abiertos tanto los puntos de llegada como los caminos que hay que seguir para llegar ahí. Esto es, propone todo esto en un marco en el que intenta dejar abierto algo que la pedagogía clásicamente había definido. Voy hacia un modelo de hombre, un modelo de sociedad, y para esto hay que seguir un único camino. Y se propone hacer esto con un espíritu totalmente pedagógico. Ella dice que quiere escribir un libro que permita plantear hacia dónde ir, pero además construir caminos para ir hacia allí. Y al mismo tiempo que el punto de llegada y los caminos los puedan recrear los sujetos. No voy a detenerme acá, por supuesto, en este libro que muchos de ustedes habrán leído. Lo que me interesa destacar de este libro es el gesto. Ni siquiera sé si logra un modelo tan coherente. Es un libro, el libro más vacilante de la escritura de Cecilia Berlaski, para quienes la hayan seguido en distintos momentos de su obra. La escritura de Cecilia había sido siempre una escritura muy taxativa, con una racionalidad férrea y un espíritu muy analítico. Y acá hay una escritura vacilante, va y viene, se desdice, usa conceptos muy ambiguos, muy extraños para lo que había sido el trabajo de ella. Y me interesa ese gesto por el coraje del intento, porque hay mucho coraje en ese intento y hay, por supuesto, mucha desmesura. Y habiendo sido discípula de Cecilia, me conmueve particularmente esa desmesura. Y creo que hay algo que los pedagogos críticos y poscríticos y todos los críticos que querramos agregar temimos en algún momento, fue que se nos vea como desmesurados. Y me parece, la verdad, que en este momento, en lugar de retirarnos de la escena, retirarnos a la Tomás Tadeu da Silva, deberíamos quizá ver qué pasa si volvemos a ser desmesurados. Y ser desmesurados es qué pasa si nos proponemos
el desafío de formular, de encarar, de pensar un programa de trabajo que no eluda, sino que tome de frente los riesgos y las paradojas de los principios que queremos sostener y de los caminos que no queremos clausurar, y de los sujetos y de los individuos cuyas vidas queremos que mejoren, y al mismo tiempo de las identidades que no queremos que se cierren ni que se clausuren. Y me parece que para eso hay que recuperar la vieja enseñanza. Estanislao Antelo lo dice de una manera muy sencilla, que me encanta por eso. Estanislao dice en uno de sus libros: la enseñanza es lo nuestro. Sin enseñanza no hay educación. Lo que distingue a un educador es la enseñanza, es dar, es repartir, es pasar. Y esta es una operación que hacemos sobre la cultura y que hacemos sobre los que llegan. La dimisión de la pedagogía, me parece, es la dimisión de la responsabilidad de una generación de hacer algo con otra, con la que llega y sobre la que tiene una responsabilidad. Y ese hacer para nosotros no es otra cosa que enseñar, no es otra cosa que transmitir. Van a ver hoy la película Escuela Bomba, ¿no? Les pido que se detengan en un momento, una pequeña escena. En esa película están en la puerta de la Escuela 49 de Moreno. Los maestros y maestras volvieron a la escuela unos días después de la explosión. Mucho desconcierto, en una situación de mucha angustia. La escena es los maestros dándoles comida a los chicos y todo es caótico en la puerta, no se puede entrar, el edificio está explotado, literalmente el espacio en su materialidad. Las madres reclaman, ¿y esto cómo sigue? Y ahora papá, ¿y se me va a dar la comida? ¿Qué sé yo? Y una señora, que es una abuela, en medio de todas las madres, mira al maestro y le dice: yo lo que quiero saber es, ¿a mi nieto quién le va a seguir enseñando? ¿No? O algo así. Fíjense ahora en esa escena, porque creo que esa es la pregunta. Creo que esa es la pregunta. En el medio del bombardeo, esa es la pregunta que como pedagogos y como pedagogas creo que tenemos que seguir sosteniendo. Porque está claro que solo anclado en algo, solo inscriptos en una historia, solo cuando hubo alguien que quiso hacer algo con nosotros, es que podemos y pudimos pensar el futuro. El futuro no se autoengendra, como nos dicen hoy. El futuro no resulta del puro presente. El futuro necesita anclaje y para eso hace falta enseñanza y pedagogía. Muchas gracias. Vamos a hacer un espacio para preguntas. Yo voy a pedir, para ahí, si levantan la mano, pedimos a alguien que pase el micrófono, ¿sí? Entonces invitamos a ustedes a hacer alguna pregunta, ¿sí? Pueden levantar la mano, va el micrófono, no pierdan la oportunidad de hacer alguna pregunta. ¿Comentarios? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Mónica. Vamos a habilitar este pequeño espacio de intercambio. Les pedimos por favor respeto por quienes todavía están escuchando y les recordamos que después está la proyección de la película Escuela Bomba en este mismo aula y en el aula F. Hola, buenas tardes. En principio, me presento, soy docente, pero no en el campo de la pedagogía, así que soy muy atrevida en preguntarles algo. Pero bueno, ya que nadie quiere hablar un poco mejor,
se atrevía, me animé. En primer lugar, para Silvia, me parece impactante la idea de pensar en espacios físicos, pero me quedé pensando que en este país y en esta zona nosotros tenemos una particularidad muy fuerte en esta zona, que es una expansión demográfica muy alta, por lo cual el diseño arquitectónico pensado a partir de unos valores educativos de las escuelas está muy lejos de ser un proyecto de las escuelas locales. Entre ellas, a ver, son los edificios que hay, que alquilan algunas fundaciones, algunas entidades privadas, y allí están funcionando las escuelas. Por lo cual ahí resulta como extraño pensar qué tipo de diseño. Y también me quedé pensando en las escuelas rancho y me quedé pensando los arquitectos ahí, no sé qué podrán decir, y hay mucho en este país, en nuestras escuelas acá de la Cordillera, etc. Pero bueno, más allá de eso, me planteaste la idea de una arquitecta danesa, dijiste que era, no recuerdo bien el nombre, que planteó unas escuelas que hablaban de paisajes de aprendizaje. Y bueno, al principio me pareció entretenido porque yo me dedico al campo de la enseñanza de la psicología y yo sé que todo el campo pedagógico me critica por ahí, porque lo importante es la enseñanza. Bien, pero bueno, ligado a lo que vos estabas planteando, con lo que ella decía, yo pregunto si la idea de los paisajes de aprendizaje pensados en esas arquitecturas no está hablando de algo del suicidio pedagógico, de las abstenciones, porque no es un paisaje de enseñanza, es un paisaje de aprendizaje. Entonces la pregunta es si se pueden ligar esas dos cosas, ¿sí? Sí, están perfectamente ligables. Te leo el siguiente renglón de la entrevista. ¿Se acuerdan que ella hablaba de que nuestro sistema educativo, lo que yo leí, y que es responsabilidad de la escuela y de los padres enseñar a manejar la educación que cada uno se tiene que autoimpartir para la escuela? El entrevistador le dice, a los niños no siempre es fácil activarlos. Entonces ella responde, una escuela que estimula la creatividad y la autonomía de los niños es una escuela a la que los niños quieren ir y de la que no quieren irse. Yo siempre cito a un neuropsicólogo español, José Ramón Gamo, que lo dice muy claro. El cerebro necesita emocionarse para aprender, ¿no? Entonces, como que bueno, ella ahí abre a toda esta cosa última que venimos escuchando, que tiene que ver con la escuela o los espacios escolares como aquellos que tienen que promover la regulación de las emociones, que tienen que promover algún tipo de regulación personal de cuestiones que no es yo diría, no es ni siquiera la regulación de lo que queremos aprender, porque no tiene que ver con el qué, sino tiene que ver con una modalidad de interacción con el medio que me permite ser más o menos exitoso, ¿no? Con las famosas competencias o habilidades, etc. En la relación a la que vos me planteás del territorio particular, creo que en algún momento te hubiera dicho, bueno, es una suerte que las escuelas no tengan un diseñador que va, ¿no?, dentro de una tradición, pero también una cosa que yo pensaba, lo discutimos en este evento que hubo con arquitectos, es cuando sobre la cuestión de la regulación de los espacios educativos aparece una discusión que es la discusión de cuántos metros, ¿no? ¿Qué relación hay entre la cantidad de metros que tiene una escuela y la cantidad de niños que va a haber, ¿no? ¿Cuántos metros tiene que haber en un aula en función de la cantidad de niños, ¿no? Entonces, a mí, que me parece una cosa sumamente técnica y hasta por momentos pareciera que es ridícula, porque digo, bueno, hay una prescripción acerca de una escuela tiene que tener 740 por 8 el aula para albergar tantos niños. Ahora, mirando todas estas discusiones acerca del desarme del espacio escolar, yo pensaba en la justicia de los metros, ¿no? Digo, en la idea de, si uno dice que un niño para aprender necesita, no sé, 3 metros cuadrados, ¿no? Y hay alguien que le propone, se vuelve en algún punto que un pibe tenga 10 y otro pibe tenga medio, o no tenga nada, porque está en un rancho, se vuelve como una cosa que no hace a la justicia de lo que uno le propone al otro, ¿no? De lo que uno le ofrece. Entonces, nada, en esta cuestión de la regulación y de la desregulación de los espacios, se puede ver cómo la
regulación se puede volver un problema, pero también la regulación en el sentido de cuántos metros, qué tipo de techo, si tiene Zoom o no tiene Zoom, si tiene comedor o tiene biblioteca o no tiene es algo del orden del derecho o el orden de lo justo, digamos, ¿no? Yo quisiera que todos los pibes de este país tengan por lo menos la cantidad de metros mínimos que estipulamos que necesita un pibe para poder aprender. Me parece que es una cuestión de justicia y de derechos, y en el momento en que la cosa se desregula, aparecen pibes que tienen estas escuelas con 5 niños, grupos chicos, y no hay paredes, y el aula se extiende a la afuera, y pibes que se quedan sin nada, ¿no? Porque bueno, entonces ahí está, y hay como una cosa compleja, ¿no? Buenas tardes, gracias a todos los presentes. Mi nombre es Liliana Brarte, yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Cátedra de Pedagogía. Estuve en el evento que mencionaba Gaby en Caleta Olivia, y estuve antes también en los primeros eventos cuando empezamos a organizar estos encuentros de Cátedra de Pedagogía. Y bueno, me movilizó mucho, Gaby, lo que planteaste respecto a la idea del suicidio y del abstencionismo pedagógico. Claramente nosotros no tomamos el guante, es decir, nos movilizó mucho ese encuentro porque nos permitió abrir otras preguntas que no nos animábamos a hacer hasta ese momento, pero hoy volver a escuchar estas palabras me movilizaron muchísimo. Me pregunto si, es decir, antes de la pregunta quiero decir, acuerdo plenamente, me parece sumamente profundo y rico la crítica que planteaste. Entiendo más bien a los discursos neoliberales de la política educativa que oficialmente, digamos, se están instalando y llegan a todos los lugares de distintas maneras también, me parece. Pero la pregunta es si hoy retomar esta idea de abstencionismo, de suicidio, no sería adoptar esta misma postura o esta misma preocupación de hasta dónde llegamos con las críticas. Porque creo que a pesar de todo y a pesar de todos los momentos y los intentos, no solo de estos 4 años, sino de muchos años atrás de políticas neoliberales, hay una producción pedagógica que me parece que ha crecido y que me parece que no podemos invisibilizar. Los institutos de formación docente, los trabajos de investigación que se hacen en los momentos en que hay espacios posibles para hacerlo, algunos programas de formación docente en distintos ministerios, en instituciones, en redes, desde las propias universidades, me parece que nos permitirían decir que la pedagogía ha crecido y que la pedagogía tiene hoy mucho para ofrecer, y incluso el enriquecimiento de la pedagogía también tiene que ver con estos propios debates que nos hacemos acá y que nos hacemos al interior de todos los encuentros, donde volvemos a traer la preocupación acerca de la especificidad del saber pedagógico. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el abstencionismo o con el suicidio? Me parece que estos encuentros son claramente un posicionamiento a defender la pedagogía y a criticarnos y revisarnos y volver a preguntarnos acerca del saber pedagógico, pero sin invisibilizar lo que sí está avanzando. Por ejemplo, todo lo que sería la pluralización de la pedagogía, las pedagogías adjetivadas, ¿no? Las pedagogías sociales, las pedagogías de género, las pedagogías, etcétera, etcétera. Toda esa pluralización creo que nos está enriqueciendo y que nos queda para continuar pensando. El desafío es cómo trabajar en esas fronteras. Pero esas mismas pedagogías, que a lo mejor sus adjetivaciones tienen que ver con la dificultad de incorporar determinadas temáticas al corpus conceptual tradicional de la pedagogía, en ese juego fronterizo, digamos, hay mucho para crecer y para desarrollar, y yo pondría eso también en un valor superlativo. Sí, está bien. ¿Puedo agregar una cosita a lo que dice Liliana? Así, porque en la misma línea, compartimos la cátedra. Yo soy asistente también en la misma cátedra, y también
o sea, me cuelo a la intervención, así nos contestabas las dos puntas, pero también me impactó y pregunto si acaso no se puede desarmar este binomio que presenta de pedagogía sin prescripción y su contracara o su opuesto de prescripción sin pedagogía, ¿no? Porque me parece que pararnos en este binomio es casi tan suicida, o por lo menos hay algo que no se reconoce en una beta apocalíptica, ¿no? Te diría. Y con respecto a las pedagogías postcríticas, que si yo tuviera que inscribirme en alguna corriente, creo que me reconocería ahí. Creo que no solamente, y pensando en Foucault, por ejemplo, por citar quizá el autor más relevante y que vos también citaste, no solamente se habla en términos de regulación, sino también en términos de resistencia y también en términos propositivos en relación a una estética de la existencia, donde ahí ya no hay solamente una obediencia o un sometimiento, sino que en términos de gubernamentalidad también está la posibilidad de coraje, ya que hablaste de coraje y de riesgo para hablarle al poder. Y sobre todo parar ahí, pienso cómo estas líneas teóricas han fortalecido la pedagogía, también desde esta pedagogía que se quiere sin prescripciones y que quizá han ido construyendo desde ese lugar líneas de fuga que, lejos de negar a la pedagogía, la han fortalecido en la apertura a un otro que se creyó